Hola, ¿te has preguntado alguna vez sobre los misterios ocultos en la Biblia? En este video, desentrañaremos el enigma de los tres cielos, explorando desde la historia de Ismael e Isaac hasta la caída de Lucifer y las tragedias de Israel. Descubriremos por qué nadie habla de estas historias tan impactantes y cómo conectan con el relato bíblico completo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este viaje fascinante. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los tres cielos? No es un tema que se discuta a menudo, ¿verdad? Se habla del cielo como un lugar de recompensa, de paz eterna, pero, ¿qué hay más allá de esa imagen? ¿Existen diferentes niveles, diferentes realidades celestiales? La Biblia, aunque no lo detalla explícitamente, insinúa la existencia de estos tres cielos, un misterio que ha intrigado a teólogos y estudiosos durante siglos. Es un silencio que nos invita a la reflexión, a indagar en las profundidades de la fe. Este silencio, esta falta de explicación detallada, ¿es intencional? ¿O se trata simplemente de una interpretación errónea de los textos sagrados? Quizás la respuesta no se encuentra en una explicación literal, sino en la comprensión simbólica de lo que representan esos tres cielos. Cada uno podría simbolizar un aspecto diferente de la relación entre Dios y la humanidad, una progresión en la comprensión espiritual, un viaje hacia la plenitud divina. Piensa en ello, ¿qué podría significar esa gradación celestial? En este video, vamos a explorar las diferentes interpretaciones de este misterio, analizando pasajes bíblicos que podrían aludir a la existencia de estos tres cielos. Vamos a cuestionar las ideas preconcebidas y a buscar respuestas en las profundidades de las Escrituras, buscando desentrañar el significado de este silencio milenario. Prepárate para un viaje fascinante hacia el corazón del misterio de los tres cielos. ¿Estás listo para descubrir qué se oculta tras el silencio? Piensa en la promesa de Dios a Abraham, una descendencia numerosa como las estrellas. Esa promesa, aparentemente simple, se ramifica en dos líneas principales, Ismael e Isaac. Ismael, el primogénito, fruto de la impaciencia de Sara, representa una promesa temprana, un linaje que se extendería por el desierto, formando una nación poderosa, aunque distinta a la elegida por Dios para su pacto especial. Isaac, por otro lado, nace de la promesa cumplida, un milagro en la vejez de Abraham y Sara. Él es el heredero de la promesa central, la línea a través de la cual llegaría el Mesías, el Salvador prometido. Su historia es diferente, marcada por la bendición divina y una relación más estrecha con la voluntad de Dios. La diferencia entre ambos no es una cuestión de superioridad, sino de propósito divino. La relación entre Ismael e Isaac y sus respectivas descendencias refleja la complejidad de la promesa divina. No se trata de una simple elección, sino de un plan más amplio que abarca la diversidad y la inclusión, aunque con propósitos distintos. Ismael, aunque no el heredero del pacto central, recibe una promesa individual de Dios, asegurando su futuro y el de su descendencia. Su historia es un recordatorio de que la gracia de Dios alcanza a todos. Pero la historia de Abraham no es solo una historia de promesas cumplidas, también es una historia de caídas. Piensa en la deslumbrante creación de Dios, en la belleza del primer cielo, y luego imagina la oscuridad que se insinuó. La rebelión de Lucifer, un ser de luz, un ángel caído, es un abismo que se abre en el corazón mismo de la creación divina. Su orgullo, su ambición desmedida, lo llevó a desafiar el trono de Dios, a querer ser igual al Todopoderoso. ¿Te imaginas la magnitud de tal osadía? Esa rebelión no fue silenciosa, fue un terremoto en el cielo, una guerra celestial que dejó cicatrices en el cosmos. Lucifer, ahora conocido como Satanás, fue expulsado, arrastrando consigo a una legión de ángeles que compartieron su ambición. Se creó un abismo, una separación entre el cielo y la tierra, un espacio de oscuridad y caos donde Satanás y sus huestes encontraron su reino, un reflejo distorsionado de la gloria original. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Este abismo no es solo un lugar físico, sino una representación del abismo espiritual que existe entre Dios y la humanidad debido al pecado. La caída de Lucifer nos recuerda la fragilidad de la creación y la gravedad de la desobediencia. Es una historia que nos habla de elección, de consecuencias, y de la eterna lucha entre el bien y el mal. Una lucha que,
de alguna manera, se refleja en la historia de Ismael e Isaac, en las decisiones que marcan el destino de los hombres y sus generaciones. Imagina ahora la caída de ese segundo cielo, la desolación que se cierne sobre Israel. Piensa en las guerras fratricidas, en la violencia que se desata entre tribus, en el clamor de los inocentes perdidos en medio del caos. Un pueblo elegido, sí, pero también un pueblo profundamente humano, con sus debilidades, sus traiciones y sus errores. La historia de Israel se vuelve un torbellino de conquistas, derrotas y un ciclo aparentemente interminable de opresión y liberación. La falta de liderazgo, la corrupción, la idolatría, todo contribuye a una espiral descendente hacia la destrucción. ¿Ves cómo se desmorona la unidad, cómo se pierde la fe, cómo la promesa divina parece desvanecerse en medio de la desesperación? Es un panorama desolador, una imagen de la fragilidad humana incluso ante la promesa de un pacto eterno. Pero en medio de esa oscuridad, brilla un rayo de esperanza. Recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la misericordia divina se manifiesta. Dios, en su infinita paciencia y amor, no abandona a su pueblo. A pesar de la infidelidad y la rebelión, Él extiende su mano, ofreciendo perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia de Israel es también una historia de redención, un ciclo de caída y resurrección. Pero antes de esa caída, antes de la crisis en Israel, hubo un principio. Piensa en el Edén, en la belleza prístina, en la inocencia. Y luego, la desobediencia. El pecado original, esa grieta en la perfección, esa semilla de la corrupción que se extendió por toda la creación. ¿Te imaginas la magnitud de esa transgresión? La ruptura de la armonía, la entrada del dolor y la muerte, un cambio irreversible. Esa desobediencia trajo consecuencias devastadoras. La tierra, contaminada por el pecado, se convirtió en un lugar hostil. La violencia se hizo común, el corazón humano se endureció. Dios, en su justicia, pero también en su misericordia, decidió limpiar la tierra, purificarla de la maldad que la había invadido. Un diluvio, un cataclismo de proporciones bíblicas, barrió la superficie del planeta, dejando solo a Noé y su familia como testimonio de la ira y el amor divinos. El diluvio, un acto de juicio, pero también un nuevo comienzo. Después de las aguas, un arco iris apareció en el cielo, una promesa de Dios de nunca más destruir la tierra de esa manera. De las ruinas, de la devastación, surgió una nueva esperanza. Una nueva oportunidad para la humanidad, una oportunidad para reconstruir, para comenzar de nuevo, aunque siempre con la marca del pecado original presente, una lección grabada en la historia de la humanidad. De esa inocencia perdida, brotó la promesa a Abraham. Tú sabes la historia, un pacto sellado con Dios, la promesa de una descendencia numerosa como las estrellas, una tierra prometida. Pero la promesa no se cumplió de inmediato. Generaciones vivieron la espera, la fe puesta en una promesa divina, en medio de la incertidumbre y la lucha por la supervivencia en tierras desconocidas. Imagina el desierto, la aridez, la dependencia absoluta de la providencia divina. Luego llegó la esclavitud en Egipto. Generaciones de descendientes de Abraham, multiplicados de forma asombrosa, se convirtieron en esclavos bajo el yugo de un faraón implacable. Imagina la opresión, el trabajo forzado, el sufrimiento. La promesa parecía lejana, casi olvidada, enterrada bajo el peso de la desesperación. Pero Dios, en su infinita misericordia, escuchó las súplicas de su pueblo. Y entonces apareció Moisés. Un hombre elegido por Dios para liberar a su pueblo. Guía, profeta, mediador. Recibió el mandato divino, confrontó al faraón, y presenciamos la serie de plagas que azotaron Egipto, un testimonio del poder de Dios contra la tiranía. Imagina el asombro, el terror, el poder desatado. El mar se abrió, dejando un camino para la liberación. La travesía del desierto, la búsqueda de la tierra prometida, la formación de una nación. Un pueblo liberado, guiado por la mano de Dios, aprendiendo a confiar, a obedecer, a vivir bajo el pacto establecido. Es una historia de liberación, sí, pero también de formación, de aprendizaje, de la construcción de una identidad colectiva bajo la promesa de un Dios fiel. Un pueblo que, a pesar de todo, estaba destinado a convertirse en algo mucho más grande.
Esa promesa, a través de Isaac, se convirtió en una nación. Piensa en el esplendor de la monarquía, con reyes como David y Salomón, construyendo un imperio y un templo majestuoso. Pero la grandeza, como la inocencia, es efímera. La división del reino, la lucha constante por el poder y la corrupción que se arraigó en el corazón de los líderes. Recuerda a los profetas, voces clamando en el desierto, advirtiendo del juicio divino si no se volvían al camino de Dios. A pesar de las advertencias, la desobediencia prevaleció. La idolatría, la injusticia y la violencia se extendieron como una plaga. Tú conoces la historia de los reyes malos, sus actos crueles y la decadencia moral que condujo a la inevitable caída. Recuerda el llanto de los profetas, sus palabras resonando a través de los siglos, un eco de la ira y la misericordia de Dios. El resultado fue inevitable, el exilio. El cautiverio en Babilonia, un tiempo de sufrimiento y humillación. Imagínate la tristeza de un pueblo alejado de su tierra, de su templo, de su identidad. Un periodo oscuro, un recordatorio de las consecuencias de desobedecer los mandatos divinos, una lección escrita en la piedra de la dispersión. Pero incluso en la oscuridad, la esperanza perduró. La promesa de Dios, aunque parecía rota, seguía viva en los corazones de su pueblo. El retorno a la tierra prometida, la reconstrucción del templo, un renacer espiritual que preparó el camino para el cumplimiento final de la promesa, un camino que te llevaría hasta la llegada de Jesús. Pero la historia no termina ahí. Recuerda la promesa hecha a Abraham, la promesa de un Salvador. Esa promesa culminó en Jesús, el Mesías esperado. Su vida, muerte y resurrección transformaron para siempre el curso de la historia. Él, el Hijo de Dios, vino a redimir a la humanidad, a ofrecer un sacrificio perfecto por tus pecados. Piensa en su ministerio, en sus enseñanzas, en sus milagros, una vida dedicada al amor y a la redención. Después de su ascensión, sus seguidores, los primeros cristianos, comenzaron a extender su mensaje. Imagina a esos primeros apóstoles, llenos del Espíritu Santo, predicando el Evangelio a pesar de la persecución. Ellos, sin recursos y con valentía, llevaron la palabra de Dios a todas partes, formando la iglesia primitiva. Una comunidad unida por la fe, el amor y la esperanza, a pesar de las adversidades. Y así, a través de sus vidas, cartas y testimonios, se fue construyendo el Nuevo Testamento. Un conjunto de libros sagrados que nos revelan la vida, las enseñanzas y los hechos de Jesús, la historia de la iglesia primitiva y el plan de salvación de Dios. Un legado que ha trascendido los siglos, llegando hasta ti, guiándote y dando sentido a tu vida. Espero que este viaje a través de los 3 cielos te haya resultado fascinante. Hay mucho más por explorar, así que suscríbete para no perderte los próximos vídeos y dale like si te ha gustado. Nos vemos pronto.